los medios de protección cuantitativa de los riesgos. Y vamos a conversar y empezar aclarando que los medios de protección cuantitativa de riesgos, bueno, en realidad son muchos, pero los vamos a dividir en dos grandes grupos. En los medios de protección, vamos a dividirlos, les digo, en dos grandes grupos. Medios de protección pasiva y los medios de protección activa. Entonces los vamos a dividir en dos grandes grupos y vamos a ir entendiendo de qué se trata, cómo hay que protegerle a ese bien que nosotros queremos asegurar, cómo lo vamos a proteger frente a los distintos riesgos que tiene ese bien asegurable que deseamos protegerle, o a esa industria, a toda una industria, a toda una empresa, a todo un local comercial. ¿Qué medios de protección son los que vamos a utilizar? Así que son dos los medios de protección cuantitativa de riesgos. Acuérdense que el riesgo lo podemos cuantificar. Y eso es lo que hemos venido hablando la semana pasada y esta semana. Se puede cuantificar un riesgo. ¿Y cómo se cuantifica? A través de los procesos que nosotros estamos manejando justamente en estos días de capacitación. Si se perdió, bueno, es momento de revisar los videos y conectarse. Muy bien, entonces tenemos los medios de protección cuantitativa, que son dos, los vamos a dividir en dos grandes grupos, los medios de protección pasiva y los medios de protección activa. Muy bien. Entonces, ¿qué son los medios de protección pasiva? Los medios de protección pasiva son aquellos elementos que nos ayudan a protegernos de los riesgos y que son parte estructural del predio que estamos analizando. Les repito, son todos aquellos elementos que nos van a servir para protegernos de los riesgos que tiene determinada empresa, industria, etcétera. Estamos hablando de protecciones físicas. Justamente frente a todos los riesgos que puede tener esa empresa o esa industria. Entonces, cuando hablamos de protección pasiva, nosotros hablamos de un sinnúmero de posibilidades de protección. Y comenzamos hablando de los famosos muros cortafuegos. Los muros cortafuegos. Ustedes saben que los muros cortafuegos son estructuras que sirven para aislar al bien que deseamos asegurar o al bien que deseamos proteger, aislarle de otras áreas de la empresa. Y ahora, ¿por qué le tenemos que aislar a ese bien? Bueno, porque probablemente ese bien, esa máquina, ese elemento, tiene ciertas características de daño. Por ejemplo, una caldera en una industria. Las calderas son elementos, son unas máquinas grandes que son como ollas de presión grandes, ¿no? Nada más que entra por un lado el agua y por el otro lado, a través de un proceso interno de calentamiento, etcétera, sale gas o aire caliente que sirve para los procesos industriales. Una caldera en términos muy generales. Que puede haber también cualquier tipo de generador eléctrico. Ustedes saben que en el caso de que una caldera, que un generador eléctrico pueda tener, Dios no quiere, una explosión, entonces los daños que causa una explosión de ese tipo de máquinas realmente pueden causar graves daños a la estructura y a otras máquinas que estén a su alrededor. Y obviamente a personas ni se diga. Una explosión de una caldera, Dios no quiere, una explosión de un generador eléctrico puede causar la muerte no de una, sino de todas las personas que están alrededor. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esos posibilidades de riesgo? Es justamente a través de los medios de protección pasiva, que son parte estructural del predio que deseamos asegurar. Y si no son parte, entonces vamos a sugerir que sean parte del predio. Vamos a poner un ejemplo nada más de qué es ya luego volvemos nuevamente a saber cuál es esta clasificación, pero para tener una muy buena idea de qué es un muro cortafuego, entonces vamos a suponer que aquí está, un transformador, ¿ya? Aquí está un transformador. ¿Qué connotaciones o qué características tiene el transformador? Bueno, ¿qué es un transformador? Primero, y vamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de cómo protegernos frente a los riesgos que tiene una industria, una empresa.
¿Y qué medios vamos a utilizar para protegernos de esos riesgos que pueden tener las diferentes empresas o industrias a través de sus máquinas? Entonces estamos hablando de un transformador. ¿Qué es un transformador? Un transformador, hablando de la parte eléctrica, un transformador eléctrico, lo que hace es reducir o amplificar los voltajes eléctricos. Fíjense ustedes, reducir o amplificar. Entonces, el generador eléctrico, bueno, vamos a conocer un poco de qué se trata el generador eléctrico, porque a veces nosotros hablamos de cosas que damos por sobreentendido. Generador eléctrico, transformador eléctrico. ¿Qué es un transformador? Vamos nosotros a entender cómo funcionan los transformadores eléctricos. Y la mejor forma de entender cómo funciona un transformador eléctrico es reconocer, por ejemplo, cuando funcionan estos transformadores. Fíjense ustedes que nosotros tenemos aquí, vamos a hacer una casa de máquinas de una hidroeléctrica. Entonces aquí está la casa de máquinas de la hidroeléctrica, y dentro de la casa de máquinas está justamente el generador eléctrico, ¿sí? Así. Y lo que estoy haciendo acá adentro, aquí está la casa de máquinas, es simplemente mostrarles de manera muy gráfica que ustedes han visto cuando son hidroeléctricas. Cuando hablamos de hidroeléctricas estamos hablando de agua que a través de un proceso industrial se transforma en energía eléctrica, y es lo que este país, gracias a Dios, tiene en abundancia. Tienen la posibilidad de generación eléctrica por todos los caudales de ríos que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿cómo se genera la energía a través del agua? Bueno, es en realidad es un concepto supremamente básico. Un concepto físico supremamente básico. Nosotros tenemos primero la captación de agua en la parte superior, ¿no es cierto?, de un determinado lugar. Por ejemplo, cuando hablamos de la hidroeléctrica de Paute, hay río arriba, hay un área de recolección de agua, que justamente lo que hace es, luego a través de unos tubos, unos canales, se le guía esa agua para que ingrese a casa de máquinas y se genere la energía. Pero ¿cómo se hace esto? Entonces, bueno, río arriba hay una recolección de agua. Y luego, a través de una tubería, toda esa agua que está recolectada ingresa a través de esa tubería, ¿aprovechando qué? Aprovechando la energía. Fíjense ustedes que aquí tenemos una energía 1, que es la energía potencial. Clase de ingeniería eléctrica, ¿no? Tenemos nosotros energía 1, que es el agua en reposo en la parte superior del dique, etcétera, o donde está recolectándose el agua en una parte superior. Y esa energía 1, que es de energía potencial, se guía a través de una tubería para que esa fuerza, utilizando la gravedad, acuérdense que la gravedad es una fuerza que tiene 9 puntos. ¿Cuánto? A ver si se acuerdan cuánto es la gravedad. Vamos a ver si me responden cuánto es gravedad, cuánto ejerce la fuerza de gravedad, cuánto en números es la fuerza de gravedad. Vamos a ver si alguien se acuerda. Entonces, utilizamos la gravedad para que esa agua que está recolectada en la parte superior ingrese a la casa de máquinas y le haga mover unas paletas, como un molino. ¿Se han visto los molinos en los cuentos, etcétera? En donde ingresa el agua y les hace girar a las paletitas. O cuando estamos con una rosa de los vientos, el aire llega y hace mover las paletas y se va girando las paletitas. Ese proceso de girar las paletas hace que esa energía que teníamos, energía potencial, al ingresar a la casa de máquinas y al caer sobre las paletas que le están recibiendo el agua, se genera un movimiento circulatorio, ya ese movimiento circulatorio ya se transforma en energía cinética.
Miren qué interesante, así que para todos nuestros amigos que no sabían cómo se forma este tema del agua, bueno, sí sabía que es el agua y que le hace mover al motor, pero vamos ahora aprendiendo un poquito más de qué se trata este asunto, cómo se va manejando este tema y de dónde nace también la necesidad de protección. Entonces, si tenemos nosotros un río arriba, un lugar donde se está captando el agua y luego por la fuerza de gravedad ingresa esa agua a través a las paletas de la casa de máquinas, y aquí está el generador. Este es el generador eléctrico, el generador, ¿sí? Entonces tenemos la parte de la paleta que le mueve y hace que el generador eléctrico transforme esa energía potencial en energía cinética. ¿Sí ven? Es súper importante saber de dónde nace nuestra energía. Y es muy importante saber porque en nuestro país nosotros vivimos de esta energía hidráulica, de las hidroeléctricas. Así que ya sabemos que tenemos una energía potencial que gracias a la gravedad se transforma en energía cinética al hacerle mover las paletas de la casa de máquinas, y entonces esa turbina se guía por inducción eléctrica hacia el generador y el generador automáticamente ya genera lo que es la energía eléctrica. Fíjense ustedes, fíjense lo interesante de ir analizando cómo se va generando la energía. Entonces, esa energía, ¿quién capta esa energía? Captan los transformadores. Los transformadores. Ustedes han visto en sus casas que afuera de su casa hay un poste. Y en el poste, en parte superior, están justamente unos tanquecitos que tienen a veces unas antenitas. Y no sabemos de qué se trata, sabemos que son transformadores, pero no sabemos de qué significan estas antenitas. Bueno, el transformador, primeramente, queridos amigos, permítanme contarles que lo que hace aquí internamente son unos devanados de cable eléctrico que justamente reciben a toda esa energía, reciben a la energía que les está arrojando el generador eléctrico, reciben esa energía, y esa energía internamente ellos la transforman. O la amplifican o la reducen. Hay transformadores de amplificación o de reducción. Entonces, cuando sale la energía de una hidroeléctrica, es captado por el transformador, y el transformador, como su nombre lo indica, le eleva. Son transformadores de elevación. Eleva la energía que está aquí y saca al sistema nacional interconectado. Le saca a gran escala esa energía, ¿sí? Al sistema nacional interconectado, y ese es el sistema que cuando viajamos por las diferentes vías de nuestro Ecuador, cuando estamos pasando por ciudades o a veces en las carreteras, en las autopistas, vamos viendo que a lo lejos encuentran ustedes unos torres, y de las torres van naciendo todos esos cableados. Bueno, ese cableado justamente se llama Sistema Nacional Interconectado. ¿Y quién le da la corriente a esos cables que están ahí en esos lugares tan lejanos? Justamente son las hidroeléctricas y todos los sistemas eléctricos que tienen. Hay termoeléctricas, hidroeléctricas, bueno, de diferentes tipos de producción de energía. Entonces, fíjense, esto es lo que hace el transformador. Dentro del transformador lo que existe es aceite. Estos devanados eléctricos están sumergidos en aceite. Están sumergidos en aceite. Y este aceite se llama aceite dieléctrico. Aceite dieléctrico. Entonces, lo importante es siempre hacer mantenimiento a este aceite dieléctrico. Hacer mantenimiento a las antenitas. ¿Qué son las antenitas? Hay transformadores que solamente tienen una antenita. Esos son transformadores monofásicos. Los que solo tienen una antenita, transformadores monofásicos, que normalmente son transformadores, como su nombre lo indica, que van a transformar una cantidad de energía mucho más pequeña. Hay los transformadores bifásicos, que tienen dos antenitas, bifásicos. Y claro, están los más grandes, que son los transformadores
trifásicos. Esto hablando de una manera muy general. Entonces, claro, si ya tenemos un transformador trifásico, ya sabemos que la cantidad de energía que se está transformando ahí adentro es mucho más amplia que un monofásico o que un bifásico. Entonces, ¿qué hace este transformador? Que está interiormente, aunque ustedes no lo crean, está lleno de aceite. Y ese aceite hay que darle mantenimiento. Y ese mantenimiento hay que ser periódico. Y cuando no le damos mantenimiento a ese aceite, adivinen lo que sucede. Cuando no se le da mantenimiento al transformador, al aceite interno, cuando no sabemos cómo están los bushings, estos se llaman bushings o pasatapas, estas antenitas, bushings o pasatapas. Entonces, todo este sistema necesita tener mantenimiento periódico. Normalmente, ¿quién lo hace? Debe ser la empresa eléctrica. Si son transformadores internos o propios de una empresa, entonces la empresa o su gestión de mantenimiento tiene que dar mantenimiento adecuado a esos transformadores. A muchas empresas que tienen su propia producción de energía, entonces adquieren sus transformadores. O para justamente sus procesos industriales necesitan que la energía que están recibiendo de afuera justamente sea una energía más alta o más baja, entonces necesitan adquirir transformadores propios de las diferentes empresas, entonces deben darse mantenimientos. Entonces fíjense, hay el transformador de energía, tiene dos características. Una son transformadores de elevación. Estos elevan la energía que están recibiendo de la casa de máquinas, elevan la energía para mandar esa energía a través del Sistema Nacional Interconectado. Pero del Sistema Nacional Interconectado se va por todas las carreteras y por todos los lugares y viene a la casa de cada uno de nosotros. Y entonces en la casa de cada uno de nosotros está el poste, aquí está nuestro transformador monofásico, viene la energía del Sistema Nacional Interconectado, llega a este transformador y el transformador envía el cable de la línea eléctrica a nuestras casas. Y por eso nosotros tenemos luz en nuestra casa. Ahora, fíjense, este era un transformador de elevación de energía para llevar al Sistema Nacional Interconectado esos voltajes. Viene el Sistema Nacional Interconectado y llega a nuestras casas. Este transformador, en cambio, es un transformador de reducción. Reduce el voltaje que tenemos en alta, los voltajes de alta corriente, y los reduce para nosotros tener ya voltajes dentro de nuestra casa, que son los que tenemos y funcionan nuestros equipos. Acá en Latinoamérica, a excepción de Chile, Argentina, en Latinoamérica trabajamos con 60 Hz y con un voltaje de 120 voltios. Nosotros tenemos en nuestros toma corrientes 120 voltios. Si se van a Chile, en Chile el voltaje es 220, es el doble. 220, 240 es el voltaje en Chile. O en Europa. En Europa tenemos un voltaje más alto. Pero fíjense, esta es la ciencia de la ciencia eléctrica. Entonces, sale de la generación eléctrica, llega al transformador de elevación. El transformador de elevación manda la energía hacia nuestras casas. Tenemos un transformador fuera de casa que nos ayuda a reducir el voltaje, y a nuestras casas ya llega, acá por lo menos en el Ecuador, 120 voltios. Y así funcionan las cosas. Ahora, ¿por qué toda esta teoría y por qué todo? Bueno, es importante conocer. No sé si les está gustando. Así me gustaría que me comenten si están aprendiendo algo nuevo con esto de los que de pronto sí conocían, por supuesto, pero siempre es importante echar una revisada y entender cómo es la energía potencial, cuál es la energía cinética. La energía cinética es lo que permite el movimiento, y el movimiento hace que se genere la electricidad. Para darles un ejemplo también más simple de lo que es energía potencial y energía cinética, ustedes se acuerdan del dínamo. Habían unas bicicletas hace muchos años atrás, estamos hablando probablemente entre los años 60, 70, 80, donde las bicicletas tenían un aparatito, ¿sí?, que era como una cosita plateada, que venía apegada a la rueda posterior de la bicicleta. Y de ese aparatito plateado salía un cable, y ese cablecito se conectaba al foco que iba adelante de la bicicleta. Entonces nosotros, cuando pedaleábamos la bicicleta, lo que estábamos haciendo es haciéndole girar a la rueda posterior. Cuando pedaleas, la rueda gira, y al momento de toparle ese dínamo en la rueda posterior, ese movimiento hacía que internamente haya este mismo efecto de movimiento.
Y el movimiento, la inducción eléctrica produce electricidad. Ese movimiento se genera una inducción eléctrica y esa inducción eléctrica entraba por el cable de la bicicleta y se iba hacia el foquito delantero y se prendía. Entonces esa es otra aplicación muy simple de lo que es la energía cinética, cómo se transforma a través del movimiento en luz. Es el mismo principio del sistema de producción de energía eólica. Ustedes han visto en Loja, en la zona del aeropuerto, no recuerdo bien, alguien de Loja que me ayude, en qué zona es donde están estas hélices gigantescas en el sector de Loja, que a través del movimiento se produce justamente una energía limpia, una energía sana, que es el movimiento que genera energía. Muy bien, fíjense que esa energía es muy importante porque es una energía limpia. A diferencia, por ejemplo, de la energía que llega a nuestras casas también, que es la hidroeléctrica y la térmica. La energía térmica quiere decir que se prenden motores, en vez de que llegue agua, más bien se le prende un motor, y ese motor se prende con búnker. Pero ese proceso industrial de utilizar búnker ya genera contaminación ambiental. Y nosotros acá en el Ecuador tenemos algunas empresas termoeléctricas, algunas. Y entonces, claro, todos los años, todo el tiempo están estas empresas termoeléctricas tratando de generar energía térmica, pero limpia. Pero sin embargo, a través del uso del búnker, para que en vez de agua, lo que mueva ese motor sea combustible, entonces a la final el combustible siempre es contaminante. Pero energía eólica, energía hidroeléctrica son energías completamente limpias. Así que un poco esa es la historia de la energía y por qué es tan importante lo que estamos tratando en este momento. Esta es la explicación de por qué es importante protegerle al transformador. Porque justamente, como su nombre lo indica, transforma grandes cantidades de energía, y si este transformador no está bien protegido, no está bien hecho el mantenimiento interno, acuérdense que estos demanados está sumergido en aceite, internamente es una caja hermética donde está adentro aceite, entonces aceite y los cables estos que permiten que se eleve la energía o que se reduzca. Si no está bien mantenido, entonces puede haber explosiones del transformador. Y cuando un transformador explota, créanme que es un daño gigante. Entonces, cuando tenemos ese tipo de circunstancias, es que nosotros vamos a analizar las protecciones pasivas. ¿Y qué es la protección pasiva? Como he venido diciendo, uno de los ejemplos de protección pasiva es el muro cortafuegos. Se ha hablado mucho, cuando estamos en seguro se habla mucho del famoso muro cortafuegos. Entonces aquí vamos a suponer que está un transformador de una empresa eléctrica, qué sé yo, ¿sí? Aquí está un transformador. Ya los transformadores de empresas eléctricas no son los transformadores que vemos aquí en el poste, ¿no? Ya son gigantes, son unos equipos gigantes de probablemente de pronto de largo de tal vez unos 3 metros por 2 metros de ancho. Realmente ya son cosas gigantescas, son grandotes estos generadores de elevación o los de reducción. Entonces, ¿cómo protegemos a todos los predios que estén alrededor de este equipo, de esta máquina? Porque es una máquina eléctrica. Un transformador es una máquina eléctrica, realiza una actividad mecánica. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo le vamos a proteger a las personas o a los demás predios que estén cercanos a ese transformador? La única manera es confinarle al transformador a través de muros cortafuegos. ¿Qué es confinarle? Es justamente ponerlo o separarlo a través de muros cortafuegos. ¿Y qué son los muros cortafuegos? Son paneles de concreto que al equipo que estamos analizando lo dejan completamente fuera de posibilidad de que en caso de que explote pueda llegar a afectar a otros bienes o a otros transformadores que estén junto a él o al predio, a la casa de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este muro cortafuegos normalmente, perdón, estoy dibujando mal. Lo que vamos a simplemente hacer notar es que son estos muros así,
vamos a suponer que este transformador está dentro de un área. Y estos paneles 1, 2 y 3 son los muros cortafuego. Normalmente son estructuras bastante altas, que el momento que se da un siniestro aquí internamente, llámese de una explosión o haya fuego, lo que nos sirve el muro cortafuego es lo que su nombre lo indica. Este equipo se está incendiando o explota, pero toda la explosión, la onda expansiva va a quedar encerrado en estos muros cortafuego. Por eso la estructura de los muros cortafuego es una estructura singular. No es cualquier muro. No es coger y levantar una pared y ya está. El muro cortafuego tiene especificaciones técnicas. Y lo que vamos a comenzar a hablar durante el resto de esta capacitación y en los siguientes días son especificaciones técnicas. Esto no es simplemente, bueno, hagamos una paredcita aquí de ya unos ladrillitos, visto, ya, queda confinado. No. Una estructura cualquiera, el momento que explote esto, va a explotar y se va con estructura y todo. Los muros cortafuegos tienen especificaciones técnicas porque su grosor no es cualquiera. Y su componente de materiales es totalmente diferente a una pared cualquiera. Es mucho más robusta la pared del muro cortafuegos. Es mucho más robusta las paredes del muro cortafuegos. Entonces, el momento de una explosión de este transformador, esos daños no van a afectar a otros equipos o bienes que puedan estar en esta área. Porque supónganse que aquí está un transformador y acá están algunas personas trabajando en alguna otra área del proceso industrial. Aquí o acá afuera pueden estar personas y acá a unos 10 metros pueden estar una casa de producto terminado, etcétera. Entonces, lo importante de confinar a ese objeto que puede causar un daño a través del muro cortafuego. Y el muro cortafuego es un medio de protección cuantitativa de riesgos en la categoría de protección pasiva. La protección pasiva es parte ya de la estructura del edificio. Y entonces, bajo este mismo concepto, cuando nosotros tenemos calderos, cuando tenemos hornos industriales, cuando tenemos inclusive autoclaves en algunas de las empresas, la mejor forma de separar áreas y de separar estos equipos es utilizando los muros cortafuegos. Muros cortafuegos, muy importante con sus especificaciones técnicas. Este programa no está enfocado en hablar cuáles son las especificaciones, cuáles son las especificaciones, suelte el dato. No se trata de eso. Se trata de saber que hay que poner unas especificaciones técnicas. Ya las especificaciones técnicas, bueno, los profesionales de ingeniería civil, etcétera, deberán llevar a cabo ese análisis para poner justamente el tipo de concreto, no es cualquier fundición, son algunas especificaciones, por eso son especificaciones técnicas que llevan cada uno de estos muros cortafuego. Inclusive hay otras áreas, porque no solamente es el muro, a veces hay áreas donde toda el área es cortafuego, inclusive el techo. Vamos a suponer que aquí también está una losa, ¿sí? Vamos a suponer que toda esta área es una losa, entonces sería pared 1, pared 2, pared 3, la del fondo de donde está el bien que puede explotar o puede incendiarse, y también hay un amarre superior de losa. Entonces, de igual manera, estos amarres no son cualquiera si va una losa en la parte superior. Son amarres súper más fuertes, más consistentes, que va a hacer que definitivamente esto queda confinado. Eso, por ejemplo, para calderas. Este confinamiento de estas características. En cambio, un transformador, normalmente los transformadores están en áreas externas a la área de procesos, entonces basta con separarlos con esos 3 muros que queda automáticamente aislado. Pero en áreas ya de internas, industriales internas, entonces sí se necesita que tener las paredes y también un techo
bajo las características de muro cortafuegos. Miren lo interesante, lo importante. Y aquí puede estar un transformador, aquí puede estar un horno, aquí puede estar una caldera, aquí puede estar un generador eléctrico. Todas esas máquinas que cualquier momento pueden explotar, pueden causar graves daños si no se instala un muro cortafuegos. Otro de los elementos muy importantes, por ejemplo, cuando hablamos de combustibles, cuando hablamos de Petroecuador, por ejemplo, cuando ustedes se van a un pozo de extracción de crudo, ustedes van a encontrar que en los tanques donde se almacena el crudo, normalmente son tanques que tienen unos cubetos, están dentro de un cubeto. ¿Y qué significa ese cubeto? Bueno, como su nombre lo indica, es un recolector en caso de que suceda algún problema en ese tanque. Entonces ese cubeto va a hacer las veces de una, como estar metido dentro de una lavacara grande, ¿no? Ese cubeto, como su nombre lo dice, como cubeta. Entonces este tanque grande, estos tanques de almacenamiento de crudo, ustedes cuando van a veces a la playa, a Esmeraldas, ustedes van a encontrar que a lo lejos se ve esos tanques de recolección de crudo, donde se va guardando todo el combustible. Entonces, ya cuando uno va dentro de esas áreas, uno observa que son unos cubetos gigantescos que le rodean a ese tanque. ¿Y por qué le rodean? Justamente porque en caso de que haya algún tipo de derrame de combustible o derrame de crudo, todo eso quede contenido en el cubeto. Por eso son medios de protección pasiva. Es parte de la infraestructura del predio que está orientada a proteger los riesgos de explosión, de derrame, de líquidos, etc. Estos son medios de protección. Tenemos muros cortafuego, tenemos estructuras cortafuego, como lo que estamos hablándole ahora. Tenemos los cubetos, justamente los cubetos, las áreas de recolección de crudo, combustibles, aceites, etcétera, etcétera. También tenemos nosotros lo importante de estos cubetos, por ejemplo, de estos tanques, es las distancias separatorias. Tan importante la distancia separatoria que debe primar, y más adelante lo veremos como parte fundamental del análisis de PML, veremos nosotros lo importante de las distancias separatorias. Un tema supremamente importante para nosotros ir aprendiendo que, por ejemplo, de los tanques que les hablaba yo de combustible, que vemos así a la distancia, normalmente existen normas también, que vamos a hablar a continuación, las normas de NFPA que vamos a tratarles. Pero nosotros sabemos que estos tanques, este es el diámetro del tanque, entonces hay normas que dicen, bueno, dependiendo del tipo de producto y la dimensión del tanque, necesitamos que la distancia entre tanque y tanque sea, por ejemplo, aquí está otro tanque, sea, por ejemplo, de 3 diámetros de tanque a tanque, del tanque de mayor diámetro. Entonces sabemos que la distancia tiene, si este es el diámetro de mayor volumen, hay especificaciones técnicas que dicen que el otro tanque que puede estar cerca tiene que estar a una distancia separatoria de 3, de 2, de 4 diámetros del tanque de mayor volumen. Todo eso, entonces esto se llama distancia separatoria. La distancia separatoria también es un elemento fundamental de los medios de protección pasiva. Muy bien, entonces eso es lo fundamental de analizar cuando estamos estudiando nosotros los medios de protección pasiva. Fíjense que hemos hablado de algunas cosas, hemos hablado de muros cortafuego, de estructuras cortafuego, hemos hablado de cubetos de contención. Otro medio de protección pasiva también son los muros claveteados. Ustedes han visto, sobre todo acá en Quito o en las ciudades donde ustedes estén, a veces vamos a construir, digamos, un edificio en una zona medio donde esté una ladera, ¿no es cierto? Se han visto que a veces hay edificios muy bonitos, sobre todo acá en el sector de Monteserrín. Ustedes han visto que hay muchas estructuras, muchos edificios que son hermosos y que están en unas laderas, en unas pendientes bastante pronunciadas. Sobre todo acá en la sierra van a encontrar, y puntualmente acá en Quito, que en muchas zonas de Quito, en zonas muy bonitas, pero también tienen unos riesgos bastante complejos. Acá en el Sierra de Moral y toda esta cuestión, muy bonita, una zona de unos departamentos espectaculares, pero son en zonas bastante complejas
geográficamente, porque son laderas. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer el ingeniero contratista? Antes de levantar a este edificio, lo que hacen normalmente los ingenieros es a la ladera le cortan, claro, le cortan y hacen aquí hacen la fundición de los plintos. Claro, aquí le cortan, pero ¿cómo sostienen a esta parte de la ladera? Entonces ahí viene otra estructura que se llama los muros claveteados. Los muros claveteados, aquí viene otra estructura de características de muro cortafuegos, pero mucho más potente inclusive, porque tiene que soportar a toda la ladera, a toda esa área que está inclinada. Entonces estos muros se llaman claveteados porque viene un tornillo gigante que atraviesa ese muro y se lo incrusta de esta manera. Este es un tornillo gigante, que es el que va a hacer que esa estructura quede completamente pegado hacia la ladera, de tal manera que se vuelve un muro de contención. Estos muros claveteados, ¿sí?, ustedes desde afuera no lo van a percibir, pero por dentro están atornillados, clavados, estas estructuras que son justamente como unos tornillos gigantescos que entran y quedan asegurando a este muro de contención. Entonces es muy importante ver cómo se realiza, cómo se construye un muro de contención. Son muros que están atornillados y están ahí puestos inclusive cemento para soportar a toda esa ladera que tiende a deslizarse. Y entonces, una vez que han hecho los ingenieros este asunto de protección de muros claveteados, entonces ahí sí pueden realizar el levantamiento estructural del edificio, y es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos desde la avenida, vemos a esta zona muy bonita, les vemos solamente esta partecita de acá arriba, pero claro, ya cuando nos acercamos al edificio le vemos realmente que son edificios gigantescos, pero que están instalados en ladera. ¿Pero cómo se les instala? Bueno, de esta manera, y utilizando estos protecciones, medios de protección pasiva, que son estructurales. Fíjense lo interesante de ir aprendiendo estos temas que luego serán de suprema importancia para la suscripción de pólizas, porque no podremos nosotros emitir una póliza de incendio para un edificio que no tenga ese tipo de protecciones. No podremos nosotros, luego cuando hablemos de todo riesgo contratista y no vemos que tengan ese tipo de protecciones, no vamos a poder suscribir esos riesgos. Así que el módulo de gerencia de riesgos, queridos amigos, es fundamental para el estudio de los seguros. Es otro medio de protección pasiva y es parte de la infraestructura. Dan de cuenta que aquí está una casa, un edificio, etcétera, y los edificios normalmente tienen los famosos pararrayos. Otro medio de protección pasiva. Otro medio de protección pasiva, los pararrayos. ¿Y qué son los pararrayos? Bueno, simplemente lo que hace un pararrayo, como su nombre lo indica, es este pararrayo, por ejemplo, es un pararrayo tipo Franklin. Rayo tipo Franklin. Esto es muy importante que vayamos aprendiendo, queridos amigos. Muy importante que vayamos aprendiendo, porque en nuestros procesos de aseguramiento, en nuestros procesos comerciales, y si somos ejecutivos comerciales, es tan importante saber, entender y leer qué tipo de protecciones tienen los bienes, los edificios, etcétera. Si somos ejecutivos de siniestros, con mayor razón. Si somos brokers de seguro, fundamental, porque ustedes son el primer contacto con el asegurado. Entonces ustedes ya de primer vistazo van a ver, este tiene protecciones pasivas, y ya cuando su dialecto se eleva, su conversación se vuelve interesante. Cuando su dialecto se eleva, su conversación se vuelve interesante. Y entonces capta la atención del cliente, y cuando le tenemos al cliente agarrado del cuello, automáticamente gestionamos la compra y consolidamos la venta. Fíjense ustedes. Así que el conocimiento da poder. Estas charlas son para todos nosotros, porque el momento que sabemos y cuando hablamos con propiedad,
Cuando hablamos con ese conocimiento que te da esa solvencia, el momento que estás con tu cliente, entonces eso ya es un medio ganado para que ustedes pueden cerrar de manera efectiva sus ventas. Así que el tema de ventas también no es solamente eso de que yo soy el mejor, que vamos, que la prospección y que... Miren, queridos amigos, la mejor venta es el conocimiento. La mejor venta es cuando ustedes conocen. Cuando ustedes conocen el tema que están hablando y transmiten eso a su cliente, entonces su cliente queda engatusado con ustedes. Porque les están viendo como lo que son. Sean compañías de seguros, o sean brokers de seguros, o sean peritos de seguros, son consultores. Y un consultor tiene una conversación elevada, y una conversación elevada genera interés. ¿Sí? ¿Sí van? Entonces, muy bien, muy importante saber que los pararrayos hay varios, pero vamos a hablar de dos. El tipo Franklin, que es el que comúnmente están en los edificios, que están en las casas inclusive, en donde, ¿qué es lo que hace? Bueno, son tres antenitas que tiene un trípode, ¿no? Ahí está bien la cámara, switch, ahí está, sí se ve. Termina en unas 3 puntas el pararrayo. Y bueno, tienen unos elementos metálicos, de algunos compuestos metálicos, que bueno, elementos metálicos que lo que hacen es justamente decirle al rayo, hey, ven por acá, no caigas acá afuera, no caigas por acá, cae acá. Hacen una atracción a esa energía. ¿Sí? Es más o menos cuando... acuérdense que los rayos caen por donde sean. Pero lo que está haciendo esto es cuando lanzamos el anzuelo al pez. ¿Sí? El anzuelo al pez le ponemos cosas brillositas y etcétera. Cuando le ponemos en el gancho, en el anzuelo, le ponemos cosas interesantes para que el pececito vea y lo atrape, y en el momento que lo atrapa quedó pescado. En cambio, acá en estos elementos metálicos, estos temas, estos metales que están aquí en el pararrayo, justamente son los que captan al rayo, a esa descarga eléctrica gigante, la captan y le guían automáticamente a tierra. Eso es lo que hace un pararrayo. Entonces lo que evitan es que caiga el rayo sobre el predio asegurado, y cuando cae un rayo sobre un predio, créanme que el daño es grave. Alguna vez, cuando fui compañía de seguros, nosotros tuvimos un siniestro donde un rayo cayó sobre una subestación eléctrica del sistema trolebús. Y el rayo pero cayó directo. Y cuando nosotros hablamos, bueno, ya toparemos el tema de incendio y rayo como póliza, ese rayo cayó directamente sobre ese predio que estaba asegurado, que era la subestación eléctrica. Bueno, les hago corto el cuento, explotó esa subestación eléctrica por la caída del rayo directo sobre ese objeto que era la subestación eléctrica. Para que vean la dimensión, la magnitud de daño que tiene un rayo. Pero cuando ese rayo no cae ventajosamente sobre el predio, pero cae también fuera o muy cercano, genera una onda expansiva que puede ingresar a la industria, a la empresa, a la casa, y quemar al equipo eléctrico que esté conectado nuestro equipo. Llega esa variación de voltaje gigante, entra por líneas telefónicas, entra por el tomacorriente, y el equipo que está conectado aquí al tomacorriente automáticamente se daña por esa variación de voltaje gigantesca que significa un rayo. Entonces, ¿qué es lo que hace el pararrayo? Capta esa energía gigante y la guía a través de cableado hacia tierra, y la descarga es en tierra. La descarga es en tierra. Entonces, cuando estamos hablando de edificios, cuando estamos hablando de industrias, inclusive locales comerciales, es muy buena idea y no reviste costo instalar un pararrayo tipo Franklin, de tal manera de que a nuestro predio le estamos incorporando un medio de protección cuantitativa de riesgo de característica pasiva, porque forma parte ya de su estructura. Eso es un pararrayo tipo Franklin. Hay otros tipos de pararrayo que se llaman pararrayos de apantallamiento, y lo que son, y justamente en esta estación de trolebús que les estoy comentando, hace muchos años atrás, cuando ni siquiera funcionaba todavía el
¿cómo se llama? El terminal terrestre que ahora está nuevo, digamos, de Quito. No es nuevo, ya está tantos años funcionando, pero es el de Ecuatoriana. Entonces en ese sector es donde estábamos con esta subestación eléctrica. Acuérdense que el sistema trolebús funciona a través de unas antenitas de los carros que le traen a los carros de manera eléctrica. Entonces estas subestaciones generan la energía necesaria para energizar los cables y que los carros caminen. Ese es el principio. Entonces, antes de que funcione ese terminal terrestre allá en el sur de la ciudad, entonces estábamos instalando los equipos recién, el sistema trolebús todavía no funcionaba, como les digo, el terminal, pero alrededor de todo el terminal, porque para las personas que están acá en Quito saben de lo que estoy hablando, en la zona sur de la capital es una zona bastante abierta, y al ser una zona abierta, se generan muchos vientos fuertes, se genera mucha lluvia, porque el centro norte de Quito está protegido de alguna manera por las montañas, pero cuando ya llegamos al sur es como que se abre la ciudad, y al abrirse la ciudad, entonces ya es mucho más fácil el tema de lluvias, de vientos, etcétera, se genera esa posibilidad. Entonces allá en el sur, justamente esta área donde está el terminal terrestre actual, es un área abierta ya en la parte sur de la capital. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Es como mallas que le daban la vuelta al terminal, Son unas mallas, justamente. ¿Y qué es lo que hacen esas mallas? Captar de igual manera los rayos. Pero como el rayo, al igual que todos los fenómenos de la naturaleza, no avisan, y como a pesar de todas las medidas de protección que utilizó en ese tiempo el sistema trolebús, el rayo cayó sobre la subestación eléctrica. Entonces, es un muy buen modo de protección, por supuesto, pero los siniestros son siniestros. Son accidentales, súbitos y imprevistos. Y acuérdense lo que les decía días anteriores. Alguno de ustedes me decía, oye, hay que buscar eliminar. No se van a poder eliminar los riesgos. Justamente por esto. Por estos ejemplos donde el asegurado hizo todo lo que estaba a su alcance. Pero a la final pasó. No ha vuelto a pasar desde esa vez. Nunca más, pero pasó. Entonces, fíjense ustedes que las probabilidades de riesgo están ahí. Entonces, hay un tipo Franklin para rayos y hay otro tipo como mallas que están dándole la vuelta al perímetro. Son como unas mallas de electrosoldadas que están alrededor de todo el perímetro y que son las que se llama apantallamiento de pararrayo. Muy importante eso. Y eso protege a los predios de esos rayos que puedan darse. Pero ante las circunstancias, bueno, hay que hacer el mayor esfuerzo para protección. Entonces, fíjense, eso es lo que hace un pararrayos. Y para terminar de los medios de protección de una manera general, porque habrán muchos más, sin duda alguna, pero también conversemos de los famosos varillas Copperwell. ¿Qué es la varilla Copperwell? Vamos a suponer que esta es su casa. Aquí está la caja de breakers, aquí están sus medidores de casa. Entonces acá vienen, acuérdese el poste, aquí en el poste está el transformador, ¿no es cierto? Y del transformador sale un cablecito a la caja de breakers de su casa, la caja principal, ¿no es cierto? Entonces nosotros, todas las personas que tenemos este tipo de casas, todos de edificios, etcétera, lo más importante es que la casa o el edificio donde vivamos siempre esté aterrizado. ¿Y qué quiere decir aterrizado? Que las descargas o las variaciones de voltaje que pueden venir a través de las líneas eléctricas siempre lleguen y se descarguen a tierra. Entonces, ¿cómo hacerlo? Del transformador viene, de los cables que vienen en los postes, viene un cable a nuestra casa que nos da la acometida eléctrica. Y la acometida llega justamente a la caja de los medidores. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? De los medidores, obviamente no van a hacerlo cualquiera de ustedes, hay que pedirle esto a un servicio, a un eléctrico, a un ingeniero eléctrico, a una persona que maneje muy bien la electricidad, a algún maestro eléctrico, que nos instale la varilla Copperwell para aterrizaje a tierra de nuestra casa. Entonces, ¿qué es eso? Lo que se hace es, la varilla Copperwell normalmente es una varilla de cobre de aproximadamente 1,30 m, me parece 1,15 m, 1,30 m, si es una varillita de cobre, y en la parte superior hay solamente una cejita para atornillar
¿sí? Tiene una abrazadera para atornillar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene la persona que va a instalar esta varilla se la entierra completamente en tierra, se la clava, aquí está tierra, ¿sí? Se la ingresa completamente dentro de la tierra a esa varilla y únicamente lo que queda es afuera esa abrazadera. ¿Qué hacemos? Viene el cable desde el cable principal que sale de los breakers y se conecta a esa varilla Copperwell. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En caso de que venga una variación de energía a través de las redes eléctricas, ingresa a la caja de breakers, pero esa variación eléctrica automáticamente es detectada por esa descarga a tierra. Y automáticamente la variación de voltaje viene y se va a tierra. Y entonces no ingresa a su casa, a su toma corriente donde está conectada la refrigeradora, que el momento que no hay una varilla Copperwell, automáticamente esa descarga va a quemar a su refrigeradora, a su lavadora, a su cocina y así también para lo que son industrias. En las industrias, en vez de utilizar una varilla Copperwell, lo que se utiliza son mallas electrosoldadas, que normalmente están fundidas en las partes inferiores de los edificios. Y entonces es exactamente igual. Viene la acometida del edificio y de ahí de esa acometida del edificio ya internamente hay una conexión a esas varillas, a esas mallas electrosoldadas que están fundidas en la parte inferior de los subsuelos. Y automáticamente entonces del edificio queda aterrizado debidamente. Entonces, cuando hablamos de aterrizado, no es al de aterrizar este mundo está volando, al de aterrizar. No se trata de eso. Cuando hablamos de aterrizamiento en la parte eléctrica es justamente guiar esas variaciones de voltaje a tierra. ¿Cómo? A través de varillas Copperwell, que lo pueden ustedes adquirir, no tienen un alto costo, esto en cualquier ferretería pueden conseguirlo, y están protegiendo sus casas y sus bienes. Eso es muy importante. Entonces, estamos hablando de las protecciones para los bienes antes de entrar a hablar de inspección de riesgos. Y por supuesto, muchísimo más antes de analizar los diferentes seguros. Ahora pasemos a hablar de las protecciones activas. Recuerden que hablamos de que los medios de protección cuantitativa de los riesgos son dos. Los medios de protección pasiva, que es lo que hemos hablado ahora, y los medios de protección activa. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en qué son los medios de protección activa, que son temas supremamente importantes. Ahora, fíjense, cuando hablamos nosotros de medios de protección cuantitativa de riesgos activos, estamos hablando de dos tipos. Medios de protección activos internos y medios de protección activa externos. Son dos tipos. Fíjense cómo vamos de aquí, de los medios de protección se dividían en dos. Los pasivos, ya vimos los medios de protección pasivos, muras cortafuego, estructuras cortafuego, pararrayos, varillas Copperwell, ¿sí? Todos esos elementos que hemos venido analizando, supremamente importante, cubetos, todas esas son medios de protección pasivos, son parte de la estructura del predio que vamos a asegurar o que vamos a gerenciar. El riesgo es muy importante. Y también tenemos los medios de protección activa que se dividen en dos grupos. Los medios de protección internos y los medios de protección externos. ¿Cuáles son los medios de protección internos? Bueno, aquí tenemos una gama. Voy a borrar, luego sigo volviendo a poner. Muchas personas dicen, Santi, no borres, estoy tomando fotos. A ver, no tomen fotos, inscríbanse al paquete de certificación y los contenidos los tendrán a su disposición. Eso es muy importante. Así que conozcan cuáles son los medios de protección activa y pasiva. Muy bien, entonces cuando hablamos de medios de protección activa internos, los medios de protección activa internos. Estamos aquí hablando de algunos elementos, pero vamos a topar uno en especial. Los famosos extintores. Los famosos extintores.
Sí ven que el riesgo es espectacular. El riesgo es encantador, el riesgo, porque nos permite conocer y ampliar nuestra visión muchísimo. Y es el fundamento de todo lo que vamos a ver a continuación en los seguros. No se puede concebir que aprendamos ya de vehículos y que rotura de maquinaria y que equipo electrónico y que incendio y que robo. No se puede concebir ese aprendizaje sin antes conocer el riesgo. Porque cuando lo conocemos, lo identificamos y lo mitigamos. Entonces, sin eso no podemos nosotros suscribir. No podemos ir con una venda en los ojos a suscribir un riesgo si no conocemos cómo protegerlo. Acuérdense ustedes, los que son asesores productores, tan importante es tener un buen riesgo que no revista de tantos siniestros, porque cada siniestro ustedes también están metidos en la olla, porque tienen que estar con papeles y que tienen que estar con reuniones y entregando esto, el otro. La idea, como nosotros decíamos en días pasados, siempre va a ser lo ideal buscar riesgos con frecuencias bajas e intensidades leves. Ese es el ideal de todo suscriptor, de todo broker de seguros, de todo perito, inclusive hacer inspecciones en lugares donde realmente todo es una maravilla. De eso se trata. ¿Que puede pasar algo? Como lo que pasó en la subestación del trolebús, puede pasar, pero no es que va a pasar a cada momento. Eso es lo que se busca con este conocimiento. Así que vamos adelante, muy importante. Extintores. Chusa, los extintores sí son un tema bastante interesante ir analizando, porque aquí ya nosotros entramos a hablar definitivamente de lo que son las normas NFPA. Y el extintor, y bueno, primero, antes de analizar qué son los extintores, si me permiten, vamos a ir adentrándonos en el submundo de las normas internacionales de protección de riesgos. Y una de las normas más famosas es la NFPA, la National Fire Protection Association, la Asociación Mundial de Protección contra el Fuego. Eso es National Fire Protection Association, que es las normas NFPA. Queridos amigos, cuando hablamos de normas de NFPA, ya estamos hablando de temas mayores en el análisis de riesgo, pero mayores en el análisis de riesgo. Así que mucha atención, por favor, queridos amigos, mucha atención en lo que vamos a ir nosotros este día conversando y analizando. Algo que es fundamental conocer cuando hablamos de las normas NFPA, también es, antes de adentrarnos en ese mundo de normas, de normativa, miren, las normas NFPA son unas normas establecidas en los Estados Unidos, justamente orientadas a proteger a los bienes contra los riesgos de incendio, de llama, de fuego. Entonces, en estas normas más o menos se recolectan un poco más de 300 normas para las diferentes posibilidades de incendio. Que hay norma para extintores, que hay norma para instalar tuberías, que hay norma para los sistemas contra incendio, que hay norma para todo lo que se refiera a protección del fuego. Las NFPA son las normas fundamentales de estudio. Son normas fundamentales de estudio, las normas NFPA. Así que es importante conocerlo. Pero antes de adentrarnos, les decía yo que las NFPA, como toda norma, tiene algunos semáforos, ¿sí? Tiene algunos semáforos. Y ustedes encontrarán en algunas industrias que cuando se va entrando a diferentes industrias tenemos como un semáforo de colores donde dice, ponga mucha atención, en determinadas áreas usted va a encontrar algunos letreros en rojo. Y cuando usted encuentra un letrero en rojo quiere decir que es un alto riesgo de incendio, un alto riesgo de flamabilidad. Vamos a entrar al código de colores que más o menos manifiesta el NFPA, el código. Tenemos entonces nosotros que el color rojo representa alto riesgo de incendio, y entonces nosotros tenemos así, algo así pintadito de rojo, en este círculo que nos muestran las empresas, y debemos saber leer y interpretar en dónde estamos pisando para no cometer ningún tipo de imprudencia. Si ya nosotros vemos que determinada área está marcada con el color rojo, el código de colores nos va a decir mucho dónde estamos pisando. El código de colores en cuestión rojo dice, cuidado que está en un lugar de alto riesgo de incendio y de flamabilidad.
Podemos estar frente a procesos de manejo de químicos, manejo de mucho calor, por ejemplo un horno, si vamos a estar cerca de hornos, entonces ahí los letreros para las personas y para los obreros o las personas que están dentro de la fábrica también tienen que tener el mismo cuidado. Hay otro letrero, en cambio, que es de color amarillo. Bueno, ahora no hay marcadores de amarillo, pero vamos a ponerlo en este caso de negro. Aquí vamos a decir que el color amarillo, en cambio, representa, bueno, son cosas muy interesantes porque dicen, son zonas inestables, ¿sí? Son zonas inestables de un peligro menor, pero latente. Fíjense ustedes, acá nosotros decíamos que el color rojo es alto riesgo de incendio. En cambio, el color amarillo dice es una zona inestable con peligro latente. Peligro latente. Algunos de ustedes me han sugerido que utilice cuadernos de escritura inglesa para mejorar mis letras, pero vamos a ver si después de pandemia puedo comprarme esos cuadernos de escritura inglesa para hacer bonitas las letras, y muy bien. Así que sepan disculpar que no manejo el mejor de las letras, pero con el afán de explicarlos estoy queriendo ganar también el tiempo. Entonces nosotros cuando vemos un semáforo, un área en rojo, ya sabemos que es un alto riesgo de incendio, de flamabilidad. Cuando vemos nosotros las zonas amarillas, entonces sabemos que es un lugar inestable y de peligro latente. Aquí quiero detenerme un segundito. Ustedes han estado en aeropuertos, la mayoría de ustedes, ¿sí se han dado cuenta que cuando a veces las personas, las aerolíneas dicen, bueno, el avión está parqueado en tal lugar, entonces nos llevan en un carrito, etcétera, y luego el carrito se estaciona y dice, camine por la línea cebra? Y esas líneas que están en los aeropuertos son unas combinaciones de entre blanco y amarillo, que nos van guiando hacia el avión. ¿Se han caído en cuenta? Han caído en cuenta que los reductores de velocidad se los pinta de color blanco y luego con franjas amarillas. El amarillo tiene una razón, no es simplemente porque es vistoso a la distancia. Quiere decir que existe peligro menor que el rojo, pero está latente. Por eso cuando entramos a una empresa industrial, no sé si se han fijado alguna vez que hayan tenido la oportunidad de entrar a una ensambladora de autos o entrar a una procesadora de carnes, etcétera, las personas de seguridad industrial le dicen, mire, tiene que caminar por donde está señalado. Y donde está señalando normalmente son franjas de color amarillo que se mezclan con blanco. Muy interesante entonces saber que el amarillo tiene una causa, tiene una razón de ser. Y la razón es que es peligro latente. Que no es que nos vamos a accidentar de una manera inmediata, como en una zona roja, cuidado, no entres ahí. Pero acá en la zona amarilla quiere decir, oye, si no caminas por aquí, mira, ten mucho cuidado. Entonces eso quiere decir en código de colores, el color amarillo. También tenemos un color azul. El código de colores de color azul, en cambio nos dice que es una zona que tiene tendencia a que existan accidentes personales. ¿Sí? Es una zona de riesgo de caídas, una zona de riesgo de accidentes justamente hacia las personas, la zona azul. Entonces, en la zona azul normalmente lo que nos piden es ponernos casco, nos piden ponernos gafas, para cualquier tipo de gas, etcétera, que pueda haber en el ambiente. Nos piden ponernos los headsets para temas de ruido, etcétera. Nos piden ponernos botas, etcétera, cuando estamos entrando a zonas azules. Alto riesgo, pero de accidentes personales. Porque de pronto estamos entrando a una planta industrial donde nuestra cabeza se puede ver afectada al caminar por alguna estructura metálica. Entonces necesariamente tenemos que estar puesto nuestro casco de protección. Muy importante entonces conocer en código de colores qué representa el color azul. Y finalmente el color blanco. Lógicamente voy a escribir aquí la palabra blanco. Pero ¿qué es lo que determina el color blanco? Dice peligro al ingreso.
a pesar, cuando estamos viendo a nosotros un color blanco, dice, a pesar de que los riesgos están confinados, es decir, están aislados de donde están ustedes, pero es muy importante que vaya observando y teniendo cuidado en dónde está caminando y qué es lo que está haciendo. Eso es un semáforo en blanco. Es que hay un peligro al entrar a determinado lugar. Cuando vamos a entrar a un determinado lugar y está una señalética en blanco, lo que nos está diciendo es, mira, puedes pasar, pero siempre viendo lo que estás haciendo y por dónde vas caminando. Los riesgos están aislados, pero los riesgos son riesgos. Así que ten mucho cuidado por dónde estás caminando. Por eso, cuando les decía yo que las franjas en los aeropuertos son blanca y amarilla, quiere decir, está protegido, pero no te descuides. Estás protegido, pero no te descuides. Eso es lo que quiere decir visualmente esas líneas blancas y amarillas en los aeropuertos, en las empresas, en las industrias. No sé si les está gustando esta charla, porque a mí realmente es apasionante. Me encanta mucho conversar de estos asuntos, así que me gustaría que me comenten cómo les está yendo. Entonces hemos hablado de los medios de protección pasiva y luego vinimos a hablar de los medios de protección activa. Los medios de protección activa. Entonces, cuando hablamos de medios de protección activa, vamos a hablar ya de las normas de NFPA. Y de tantas normas de NFPA, no vamos a topar más de las 300 normas, por supuesto, pero vamos a hablar de 2 o 3 que sean supremamente importantes. Pero antes de entrar a eso, yo les decía que es muy importante analizar el código de colores. El código de colores de riesgos es supremamente importante porque, como hemos visto, es fundamental nosotros tener esa visión y ese cuidado de que cuando entramos a un lugar, saber qué sugerir, saber cómo protegernos. ¿Qué estamos a punto de ingresar? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Y si en caso nosotros encontramos que al riesgo que estamos visitando, si somos, por ejemplo, inspectores de riesgos, si somos, por ejemplo, brokers, si somos, por ejemplo, compañías de seguros, y vamos a visitar un riesgo, en donde esta industria no tiene esa señalética, ya vamos nosotros a saber qué recomendar y qué decir. Ya vamos a ver que cuando nos acercamos a verle a un transformador, a verle al generador, nosotros le vamos a decir al cliente, mira, pero acuérdate de que hay que instalar señalética. ¿Pero qué señalética? Porque hablar de señalética es como romanticismo. Hay que ser puntuales y precisos. Y volvemos al tema de que el que tiene conocimiento, el que sabe cómo llegar al cliente, le seduce a través del conocimiento. Y ese cliente que recibe esa recomendación de alguien que está fuera de su empresa, pero que sabe mucho, y le puede decir, mira, aquí la señalética muy importante porque esta zona es de alta flamabilidad de incendio, por tanto necesitamos aquí una etiqueta roja, que diga peligro de incendio, pero en rojo. Acá, en cambio, en la procesadora de alimentos vemos que todo está protegido, que todo está limpio en la cuestión, pero mira, no hay la señalética blanca, ¿no?, de acceso al área de producción. Debe estar en blanco, porque es parte del código de colores. Hijo, y la persona que escucha eso se pone pilas. Hijo, estoy hablando con alguien que me está dando grandes, buenas ideas. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia nuestra dialéctica? Cuando estamos hablando de plantas industriales, deben haber zonas de color azul. Necesariamente para protección de ruido, protección de la vibración. La vibración también afecta a los oídos. Ustedes han visto que en los aeropuertos, vuelvo a ejemplo de los aeropuertos, que hay tantos riesgos en un aeropuerto, pero todas las personas que están en plataforma, es decir, las personas que están pisando ahí donde están los aviones, todos tienen unas protecciones auriculares bastante importantes. No son así nomás los headsets que nos dan en los aviones para que no nos duela la cabeza. Ahí ellos tienen unas protecciones auriculares. ¿Por qué? Porque el motor y porque el caminado de las naves, el carreteo que se llama en casco aéreo, cuando las naves están caminando, también genera vibración. Las personas que trabajan en la construcción, los albañiles que están con los martillos neumáticos, la vibración afecta al equilibrio. Entonces tienen que estar con equipos de protección personal. Simplemente como un repaso, voy a comentar que hablamos sobre que los medios de protección íbamos a dividir en 2 grandes grupos. Los medios de protección
que son estos, se dividen en dos grandes grupos. El uno dijimos que eran protecciones pasivas y los otros hablamos de que habían protecciones activas. Nosotros hablamos bastante sobre las protecciones pasivas. ¿Cuáles eran esas protecciones pasivas? Hablábamos de los muros cortafuegos o muros contra incendio. Y hacíamos toda una dinámica respecto a lo que podría pasar cuando hablamos de explosiones, de máquinas, de pronto de mismos procesos o de cadenas de producción donde puede darse riesgos de explosiones, de incendios, áreas que son complicadas por utilización de químicos, áreas que pueden verse afectadas desde esa perspectiva. Así que muy importante conocer cuál es un medio de protección pasiva, y decíamos que los medios de protección pasiva son los que están instalados en la infraestructura misma del predio que deseamos asegurar. ¿Están instalados o vamos a sugerir que les instalen? Esa es una protección pasiva. Si no están, como inspectores de riesgo, como compañías de seguros o como mismos asegurados, vamos a pedirle al futuro asegurado, o vamos nosotros como gerentes de riesgo a sugerir que se instale una pared o muro cortafuego. Con eso dividimos las áreas, separamos las áreas de peligro, de explosión, de tal manera que si se da un evento de explosión, de incendio en determinada área, no se afectan las demás partes, las demás áreas de la industria. Fíjense ustedes, tan importante. Entonces hablábamos ayer que podía explotar un transformador, puede explotar un generador eléctrico, puede explotar un caldero, un horno, hornos industriales estamos hablando, ¿no? Entonces, para ese tipo de riesgos, de explosiones, de incendios, porque son elementos que se trabajan con calor, y ahora que entramos a analizar el riesgo, siempre vamos a tener al calor y al fuego como una compañía durante este módulo. Muy importante, entonces, considerar todo en función de lo que podría pasar, porque acuérdense que estamos analizando el riesgo. Cuando analizamos el riesgo es esas incertidumbres que se pueden dar en el camino. Y para esas incertidumbres, esas circunstancias que pueden pasar, ¿no es cierto? Para esos eventos que pueden pasar, entonces nosotros debemos tomar precauciones. Ese es el objetivo del módulo de riesgo. Pero para tomar precauciones hay que saber percibirle a ese riesgo. Tenemos que aprender a verle. Aunque los demás no lo vean, nosotros sí tenemos que verle. Ese es el trabajo de un buen suscriptor de seguros, un buen perito de seguros, un buen departamento de inspecciones de riesgo de una compañía de seguros, y el mismo broker. Ya con su primera visita ya comienza a detectar algunas cosas, ya va viendo el broker y va diciendo, mira, aquí todavía en esta planta faltan determinados elementos, sensores, y que esto, que el otro, que más adelante vamos a seguir conversando. Entonces, en protecciones pasivas nosotros hablábamos ayer de los muros cortafuego, los muros contra incendio, hablábamos de estructuras cortafuego, que hablábamos de que no solamente eran las paredes, eran confinar en paredes, sino también ponerle un techo de tal manera de separarle. Entonces ya tenemos una estructura cortafuego, ¿sí? Hablábamos también de los cubetos, sí, hablamos de que en ciertos tanques de combustibles, etcétera, se ponen estos cubetos, que son unos huecos grandes donde están estos tanques, y esos cubetos sirven para recolectar cualquier tipo de combustible que puede verse derramado, cualquier químico que puede verse derramado y que podría afectar además bienes de la industria. Entonces, donde están estos tanques, aceites, etcétera, cualquier tipo de líquidos, también están los cubetos. Hablamos de los temas de pararrayos también como un medio de protección pasiva. Hablamos también de forma extensa refiriéndonos a los pararrayos. Muy importante saber que el pararrayo lo que hace es captar la señal del la del rayo, y llevarla hacia tierra. Un poco repasando todas las demás cosas. Ahora vamos a ver las protecciones activas. Y las protecciones activas también se clasifican en dos grupos. Las protecciones activas internas
y las protecciones activas externas. Entonces nosotros tenemos medios de protección activo interno, medios de protección activo externo. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Mientras tanto, al conversar de medios de protección activo, vamos a hablar de una manera amplia de normativa y la normativa para incendios es la NFPA. Comenzamos a hablar del código de colores. Fue muy interesante porque conversamos y nos dábamos cuenta lo importante de ese famoso código de colores, porque definimos que existe el color rojo, vamos poniendo los colores, el código de colores rojo, para definir y delimitar qué tipo de riesgos estábamos encontrando o lo teníamos al frente, y luego teníamos nosotros el amarillo y también teníamos el blanco. Y simplemente para repasar, entonces hablábamos de que cuando tenemos áreas de una industria, de una empresa que están en rojo, estábamos hablando de que es un riesgo, un alto riesgo de llama o flamabilidad, alto riesgo de fuego o flamabilidad, así que aléjese de ahí. ¿Dónde encontramos esto? Cerca de calderos, cerca de autoclaves, cerca de hornos industriales, etcétera. Por ejemplo, en los ingenios azucareros encontramos muchos hornos. Entonces, ese tipo de hornos donde entra justamente la caña, el bagazo, y el bagazo sirve como material de combustión para el proceso industrial del azúcar, del producto de la caña de azúcar, justamente. Entonces, en ese tipo de estructuras, de máquinas que generan mucho calor, entonces nosotros tenemos semáforos en rojo, letreros en rojo de ese tipo de áreas. También decíamos o hablábamos de amarillo. El color amarillo lo que nos decía, mira, tenemos un riesgo latente que debes retirarte de ahí, o ten mucho cuidado porque hay un riesgo latente en ese sector. Que en las líneas que nos conducen a un avión, en un aeropuerto, o las líneas cebras que encontramos en nuestras avenidas, calles, siempre está el color amarillo. Entonces a veces dicen, no, es que es amarillo solamente para que sea más visible. No solamente eso, sino que el amarillo indica que existe en esa zona un riesgo latente, ¿sí? Que hay que tener cuidado en su acceso. Así que es muy importante reconocer el color amarillo. Hablábamos del color azul. Cuando encontramos color azul en la señalética de las empresas, nos está queriendo decir que hay alto riesgo de accidentes personales. De pronto estamos entrando a una planta industrial, y en esa planta industrial hay algunas tuberías, hay a veces goteos de esas tuberías por condensación, etcétera. Entonces pueden haber pisos resbalosos. Entonces todo eso nos va alertando de que tengamos cuidado, que pueden haber riesgos personales. Por tanto, es necesario el uso de los diferentes EPP. ¿Qué era el EPP? Simplemente, cuando escuchamos del EPP, y ahora con los temas de bioseguridad, estos EPP son fundamentales. ¿Qué es el EPP? Equipo de protección personal. Entonces, cuando nosotros tenemos letreros en azul, fundamental usar equipos de protección personal. Hablábamos que en los lugares donde hay mucha vibración, mucho riesgo de quedarnos sordos. Entonces es importante utilizar los protectores auriculares, ¿no? Que son fundamentales. Y el color blanco, en cambio, decía, bueno, estamos entrando a una zona que están los riesgos confinados, sin embargo, no deje de tener cuidado de observar por dónde está caminando. Hay que tener cuidado de dónde estamos caminando. Un poco ese es el resumen, así que muy importante que todo esto vaya quedando claro, porque lo que viene es bueno, como dirían los cubanos, déjame decirte que lo que viene es bueno, mamá. Lo que viene es muy interesante, porque vamos a ir trabajando justamente en todo lo que estamos hablando ahora.